Cuando Cristo es el Señor de tu vida y reina en tu corazón, te llevará a parecerte más y más a Él. Serás transformada de gloria en gloria al caminar con el Señor, al buscarlo en oración con fervor, derramando tu corazón ante Él y conociendo su palabra para obedecerla. Con su amor eterno Él quiere lavarte, purificarte y cumplir sus propósitos para que vivas en la plenitud de su Espíritu. Asombrosa y maravillosamente ha sido hecha, para que seas reflejo de su gloria. Estás escuchando Bienaventuradas Somos, con Dina Illuminati, del Ministerio de Mujeres de la Iglesia, Casa de Oración, Santifícalos en tu Verdad. El mensaje de hoy será La Paz, de la serie El Fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 22. Las Escrituras comienzan con la paz en el huerto del Edén y terminan con la paz en la eternidad. El pecado del hombre interrumpió la paz en el huerto. En la cruz, Cristo se convirtió en nuestra paz. Cuando Jesús nació, los ángeles celebraron con este cántico: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Si hay algo que necesitaba el ser humano, era justamente paz. Ese corazón lleno de pecado hizo que el ser humano esté en una profunda enemistad contra Dios hasta el día de hoy. La falta de paz en el interior se demuestra en los actos, comenzando en los pensamientos, luego se expresan en palabras y después en actos de violencia. Pero el que vive bajo el gobierno de Cristo goza de la verdadera paz. Y solo por eso es que hoy puede haber paz en el corazón del hombre y de la mujer que conocen a Dios. En Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 24, leemos: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando estudiamos temas de la Biblia en forma de series, es necesario ir escuchando todos los mensajes, ya que vamos avanzando tema tras tema, y no podemos volver a explicar lo que ya desarrollamos en los mensajes anteriores. Cosas sumamente importantes que nos ayudarán a comprender los siguientes temas, ya que están completamente relacionados. Hoy hablaremos de la paz. Muchas veces al sentirnos superadas por las situaciones que no cambian, que nos traen disgustos, queremos decir: me voy al otro lado del mundo para estar en paz, como queriendo escapar de la realidad. Es decir, muchos asocian la paz con un lugar físico, de silencio, de tranquilidad, pero en el corazón continuará cargando a donde vaya esa falta de paz, porque se trata algo de nuestro interior. El diccionario dice que paz significa situación y relación mutua de quienes no están en guerra, no están enfrentados ni tienen riñas pendientes. También dice reconciliación, vuelta a la concordia, que en plural está hacer las paces. Sinónimos: tranquilidad, sosiego, armonía, calma, reposo, concordia, conciliación, acuerdo, amistad, quietud, unión. Vamos a ver los antónimos: enemistad, guerra, intranquilidad. Según la Biblia, el problema está en el corazón y solo Cristo puede darnos un nuevo corazón. Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
La persona que no tiene al Señor vive así, sin paz, en guerra, intranquilo continuamente en su corazón, en pecado y con temores, inseguridades, dudas, en un conflicto consigo mismo. Al no tener a Dios, tiene un profundo vacío en su corazón. Vimos que Dios es un Dios de amor, que es nuestro gozo, y la Biblia también habla que es un Dios de paz. Vamos a leer Romanos 15:33, que dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Entre los títulos que el profeta Isaías menciona cuando anuncia el nacimiento de Jesús cientos años antes, el último es Príncipe de Paz. Lo vamos a leer en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y aquí está, Príncipe de paz. Y en el versículo 7 comienza diciendo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La grandeza de su autoridad y paz no tendrán fin. Porque como Príncipe de paz nos reconcilia a Dios. Es el dador de paz en el corazón y la conciencia. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo ya no hay más enemistad con Dios, porque nuestros pecados fueron perdonados. Por causa del sacrificio de Cristo, somos restaurados a una relación de paz con Dios. En Colosenses 1:20 el versículo termina diciendo: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esta es la paz profunda y duradera que está en el corazón de todo aquel que pertenece a Cristo. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, como cada virtud de este fruto. Nuestro Dios es un Dios de paz, y nosotros mensajeros de esa paz. En 2 de Corintios capítulo 5 podemos leer en el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Predicamos el Evangelio de la paz, esa verdad maravillosa de que en Cristo somos nueva criatura, y ahora estamos en paz con Dios y somos uno en Él. Haciendo referencia a la armadura de Dios, dice en Efesios 6:15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La paz interior que viene de conocer a Cristo y estar reconciliados con Dios produce en los creyentes el deseo de llevarla a los que no la tienen. En Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces esta paz se basa primeramente al estar en paz con Dios, al haber sido perdonadas, y de ahí el deseo de anunciar esa reconciliación con Dios por medio de la cruz. Pero no queda solo ahí. Si estamos en paz con Dios, eso se extenderá en nuestras relaciones con las personas. Si no estamos en paz con nuestro prójimo, nos engañamos si decimos que estamos en paz con Dios. En Romanos 12:18 leemos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También en Hebreos capítulo 12, versículo 14 leemos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. En otra versión dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Esa paz está relacionada con la santidad y en todo nuestro vivir. En 2 Corintios 13, versículo 11 leemos, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El reino de Dios es gozo y paz. En Romanos 14, 17 leemos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando no hay paz, hay ansiedad, temor, enemistades, divisiones, pleitos, contiendas, celos. Debemos buscar y seguir la paz. En 2 de Timoteo 2:22 leemos, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. También leemos en el Salmo 34, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En otra versión dice, aléjense del mal y hagan lo bueno, y procuren vivir siempre en paz. ¿De qué manera podríamos procurar vivir siempre en paz? Por ejemplo, evitando conversaciones que sabemos que pueden llevarnos a la discusión. No querer cambiar a nadie. Entender que solo Dios tiene el poder para cambiar la forma de ser y de pensar de alguien, incluyendo la nuestra, aún a nuestros esposos, a nuestros familiares. No imponer nuestra manera de pensar, guardar la calma ante el agravio. En medio del odio y el conflicto, nosotras debemos poner ese punto final. El que tiene las emociones alteradas se enredará en pleitos y el conflicto será mayor. Guardando esa paz, la tendremos en cada momento y en cada situación. En 2 de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. En otra versión dice ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Hasta al descansar tendremos paz. Qué hermoso versículo para saberlo de memoria. El Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No dice me haces dormir confiado, sino me haces vivir confiado, que incluye todo, hasta el descanso. Esa paz por esa confianza plena en el Señor. El que tiene la paz de Dios en el corazón se puede enfrentar sin miedo con todos los desafíos de la vida, es decir, tiene valentía. Dios nos llama a vivir en unidad con otros creyentes, con humildad, mansedumbre y paciencia. Debemos mantener la armonía con nuestros hermanos en Cristo. En Efesios 4:3 leemos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad sería imposible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero es una responsabilidad de todo creyente y debe ser buscada seriamente. Cuando uno siembra para el Espíritu, hará cosas para edificar y guardar la comunión entre hermanos. Hay personas que cuando ven un conflicto, en vez de apaciguarlo, contribuyen a la división. O en una situación conflictiva sale en busca de contaminar a otros, para tener aliados para justificar su mal proceder, y allí, en vez de cuidar y proteger la unidad, la rompe, la pisotea, quita la paz. Como hijas de Dios debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz, sin divisiones, ni críticas, ni nada que dañe a la iglesia de Cristo. En 1 de Tesalonicenses 5:22 leemos, absteneos de toda especie de mal. Alejarnos de toda clase de mal, rechazar todo lo malo.
Si vemos que estamos en peligro, huir, evitar, alejarnos. Tenemos que ser como Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 9 leemos: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no es algo natural del corazón del ser humano, pero sí de los verdaderos hijos de Dios. La dicha y recompensa de los pacificadores es que serán reconocidos por lo que son, hijos de Dios, que demuestran el carácter de Dios. Jesús dijo que tendríamos paz aún en las aflicciones. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mirarlo a Él y no la aflicción. Esa paz nos inundará y no dependerá de nuestras propias fuerzas o de la situación que nos rodee, sino de Dios. Debemos poner la confianza y fe en el Señor y su palabra. En Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En qué pensamos? ¿De qué nos llenamos? Porque eso nos va a controlar. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra guardará, en otra versión dice controlará. Controlará todos tus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. Para que esto sea posible, es sumamente importante poner en práctica el versículo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En el versículo 9 leemos: Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La vida recta viene de pensar rectamente. Santiago, capítulo 3, versículo 18 dice: Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Él mismo es nuestra paz. Yo no os la doy como el mundo la da, dice. El mundo ofrece también paz, pero no es la paz de Cristo. Ofrece paz en el dinero, en el poder, en religiones, en poderes mentales, a otros a recurrir desesperadamente a las drogas, buscando sensaciones temporales de paz. Son muchos los engañados por estas formas falsas de paz, o lograr el equilibrio de paz interior haciendo cosas contrarias a lo que nos enseña la palabra. Romanos 8:6 dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el Salmo 119, versículo 165 dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. El mundo considera que la paz es esencialmente ausencia de conflicto, pero la Biblia nos muestra que la verdadera paz está en Cristo y no en las circunstancias. Vemos que cuando Jesús resucitó, Jesús se aparece a sus discípulos y les dice, podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Continuaremos hablando de la paciencia, la cuarta virtud que encontramos en la lista del fruto del Espíritu. Dios va perfeccionando su obra en nosotras a medida que disponemos nuestros oídos para escucharlo y nuestro corazón para obedecerlo. Su palabra es vida que sacia todo nuestro ser. Juntas seguiremos maravillándonos en nuestro Señor, conociendo más al Príncipe de Paz. Dios mediante, hasta el próximo encuentro.